En el libro de Mateo, capítulo 12. Capítulo 12, y vamos a leer del verso 22 hasta el 30. 12, 22 en adelante. Y dice así la escritura: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. El título del sermón es: de Jesús sigue saliendo el poder. ¿Escuchó? De Jesús sigue saliendo el poder. ¿Recuerdan aquella mujer que llegó y tocó el borde de su manto? Ella no dijo nada, pero ¿qué dijo Jesús? Poder salió de mí. Igual, hermanos, esto no ha cambiado. De Él sigue saliendo el poder, solamente que nosotros tenemos que creer. Tenemos que estar seguros que no estamos solos. Que Él se fue, pero nos dejó el Consolador. ¿Recuerdan? Que nos guiará, que nos enseñará y nos guiará a toda verdad. El Consolador. A veces uno cree que estoy solo. Dice: ¿qué voy a hacer ahora en medio de la enfermedad? ¿Qué voy a hacer ahora con lo que me dijeron? ¿Sabe qué? Hablar con nuestro ayudador. ¿Qué hace? ¿Qué dijo Jesús? Que Él dejaba un qué. Me voy porque les conviene. Hace unos domingos prediqué de esto. Les conviene que me vaya y no los dejaré solos. Y el Consolador es el que tenemos a primera mano, el amigo inmediato que está con nosotros y a quien le hablamos y a quien le decimos: mira, tú eres mi ayudador, necesito fuerzas, necesito fortaleza, necesito que me guíes, que me enseñes cómo tener las fuerzas para ir adelante. A Jesús le traían los enfermos, pero también venían los endemoniados y Jesús les sanaba. En este pasaje que hemos leído, dice que a Jesús le fue traído
un endemoniado. No era cualquier endemoniado. Era ciego, que no, la Biblia no habla mucho de endemoniados ciegos. Dice que este era ciego y mudo. De mudo sí habla la Biblia. De mudo sí tenemos casos que el Señor liberó a muchos de ellos. Pero ciegos no habla de muchos ciegos endemoniados. Dice que cuando la gente vio el milagro que Jesús había hecho, la gente estaba atónita y decían: ¿será este aquel hijo de David? Porque en la Escritura se habla y esperaban al hijo de David. Y entonces la gente decía: ¿será este que vino con el poder? Pero todos sabemos lo que pasó, que muchos lo aplaudieron, muchos se gozaron, pero también cuando llegó el momento, muchos lo dejaron solo, le dieron la espalda y escaparon. Y él estuvo solo cuando fue a la cruz. Pero fue a la cruz del Calvario con un propósito: de pagar el precio del pecado de la humanidad. Si él no hubiera ido a esa cruz, usted y yo, ¿quién sabe dónde estaríamos? Quizá no estaríamos vivos hoy, porque al llegar al Señor, Él, su misericordia nos aumenta los años, nos da vida, nos cuida, porque esa es su promesa. Dice: disfrute de una vida amplia, larga. Él no dijo que nos teníamos que morir antes. Pero usted tiene que saber que sí hay uno, que dijo Jesús, que Satanás es padre de toda mentira. Satanás es padre de los inventos más espectaculares que usted se puede imaginar. Y es capaz de la noche a la mañana de poner una enfermedad a una persona. Es capaz de la noche a la mañana que se muera. Porque Jesús dijo: Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Él solo sabe hacer eso, engañar a la gente. Y nos engaña de muchas maneras, con mucha facilidad. Después de estar muy alegres, estar muy bien, podemos sentir que no, que algo pasó, que no sos la misma, que no sos el mismo, que algo te agarró. El apóstol Pablo, que tenía la revelación de Dios directa y espectacular, nos declara en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. O sea, le está diciendo: nuestra lucha no es contra ningún hombre, no es contra ningún brujo, no es contra ninguna bruja. Más bien la Biblia nos dice: no teme el hombre, no teme el hombre lo que le pueda hacer el hombre. Ni el brujo más pintado nos puede tocar. Digan amén. Amén. Porque así hay que pelear, así hay que luchar. Tenemos enemigos, pero él dijo: ningún hombre te puede hacer nada. Pero el apóstol Pablo nos revela el mundo ese espiritual. Dice, porque él podía ver lo que se movía, lo que uno dice: aquí el cielo, estoy viendo el cielo. Pablo decía: ahí hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas. Y ahí es donde él nos dice: hay que estar preparado y pelear la batalla cada día. No debemos darnos por vencidos. ¿Quién más vivió una lucha a muerte sino Job? ¿Recuerdan de Job? Que sería bueno leerse ese libro si usted nunca lo ha leído. Léalo para aprender que aún sus amigos lo rechazaban, sus amigos lo señalaban. ¿En qué pecaste?
¿qué has hecho, Job, para que te haya llegado tal maldición? Y Job, aún su esposa, viéndolo en su condición terrible de muerte, le gritaba: maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué clase de apoyo, verdad? ¿Qué ayuda idónea tenía? Y él solo decía: yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Esas son, hermanos, las buenas noticias para usted y para mí, que sabemos que Cristo vive porque vive. Amén. Amén. Y que viene porque viene. Amén. ¿Cuánto lo esperan? Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo lo espero y sé que vendrá. Pero mientras, aquí estamos peleando la batalla. Aquí vamos adelante. Pero tenemos que saber que no estamos solos. Así que, estando el panorama ahí presente, dice que había unos fariseos. Eso dice el verso 24. Los fariseos decían: echó fuera los demonios por Belcebú. Ellos, a pesar de que se suponía que los fariseos era gente religiosa, era gente que tenía temor de Dios, no reconocían en Jesús su poder, ni lo que estaba pasando. Vamos a leerlo. Verso 24, mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Porque la gente, usted ve, la gente habla de demonios, la gente habla del infierno, pero sin embargo creen, dicen mucho: el infierno es aquí en la tierra, lo que uno vive, cuando no tiene empleo, cuando está enfermo. No, eso no es el infierno. Si supiera, el infierno es fuego. Allá es donde van a ir aquellos que nunca aceptaron a Cristo y que lo rechazaron. Pero Jesús dijo que todo reino dividido no permanecerá. O sea, usted lo ve. La Escritura dice: no se puede servir a dos señores. ¿Y por qué es que dice que no se puede servir a dos señores? Porque no podemos servir a Satanás y a Dios. Uno tiene que decidir a quién. El día que usted y yo decidimos ser cristianos, decidimos servir a quién. A Dios. Hacer la voluntad de Dios, creer en su palabra y decir: Señor, por aquí me voy. A cuando quizá muchos de ustedes les pasó, a mí me sucedió que después de habernos hecho cristianos, vinieron pruebas, mi hijo mayor enfermo y un grupo de monjas donde él estaba estudiando, me decían: señor Calderón, eso le pasó por haber salido de la iglesia católica. Oiga, qué diablo más mentiroso. Porque nos hicimos cristianos y de ahí echaron a mi hijo porque era un chiquillo de 7 años y les predicaba y les llevaba pasajes bíblicos. Y entonces la directora la agarró contra mí. Dijo que él no podía tener ese alcance de llevarle citas bíblicas donde había que adorar al único Dios, de llevar citas de Éxodo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y ellos celebrando el mes de mayo a María, y aquel chiquillo se paraba a leer ahí en el pasillo: Dios dice su palabra. Yo creí que iba a ser predicador o pastor. Bueno, no sé, ahí está. Mientras uno viva, no sabe qué puede hacer Dios con uno. Pero así era. Y como resultado, el diablo lo atacó con una enfermedad terrible. 8 días en el hospital de niños. La negra y yo turnándonos, viendo a ver qué sucedía.
hasta que le hicieron una biopsia y determinaron que lo que tenía no era maligno, orinaba sangre. Y por 8 días le dieron el seguimiento, y después que hicieron una biopsia peligrosísima, porque era una aguja que le pasaban en la espalda para llegar a los riñones y extraer ahí una prueba para la biopsia. Y un día llorando le dije, recuerdo como si fuera hoy, Señor, ya no puedo, ayúdame. Así me acordé, como Milton hablaba a la nietita, ¿verdad? Cuando uno viene, ayúdame, Señor. Y le dije esa noche, de rodillas en el hospital de niños, Señor, ¿lo sanas o te lo llevas? Pero no quiero sufrir más. Era terrible dormir ahí, ir a trabajar al día siguiente.